Sistema RAID. Ponencia de utilización de sistemas RAID. Exponentes. Parada Machuca William Josué. Santos Rivas Raúl Gustavo. Canales Guevara José Eduardo. Enríquez Portillo Eric Mauricio. Granados Romero Elmer Gilberto. Flores Jack Ronald. Zúñiga Roxana. ¿A qué le llamamos RAID? No nos referimos a este tipo de RAID. Mata insectos. Ahora sí, ¿a qué le llamamos RAID? En informática, el acrónimo RAID, del inglés Redundant Array of Independent Disks, originalmente Redundant Array Inexpensive Disks, traducido como conjunto redundante de discos independientes, hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos que usa múltiples unidades de almacenamiento de datos, discos duros o SSD, entre los que se distribuyen o replican los datos. Como lo muestra la imagen, los sistemas RAID son usados comúnmente en unidad central de procesamiento, tarjetas madres, servidores entre otros. Los niveles más usados en el sistema RAID son RAID 0, conjunto dividido, RAID 1, conjunto en espejo, RAID 5, conjunto dividido con paridad distribuida. Un RAID 0, también llamado conjunto dividido, volumen seccionado, distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos sin información de paridad que proporcione redundancia. Es importante señalar que el RAID 0 no era uno de los niveles RAID originales y que no es redundante. El RAID 0 se usa normalmente para incrementar el rendimiento, aunque también puede utilizarse como forma de crear un pequeño número de grandes discos virtuales a partir de un gran número de pequeños discos físicos. Un RAID 0 puede ser creado con discos de diferentes tamaños, pero el espacio de almacenamiento añadido al conjunto estará limitado por el tamaño del disco más pequeño. Por ejemplo, si un disco de 300 GB se divide con uno de 100 GB, el tamaño del conjunto resultante será solo de 200 GB, ya que cada disco aporta 100 GB. Si uno de los discos falla, todo el volumen en total se pierde. Un RAID 1 crea una copia exacta, o espejo, de un conjunto de datos en dos o más discos. Esto resulta útil cuando el rendimiento en lectura es más importante que la capacidad. Un conjunto RAID 1 solo puede ser tan grande como el más pequeño de sus discos. Un RAID 1 clásico consiste en dos discos en espejo, lo que incrementa exponencialmente la fiabilidad respecto a un solo disco. Es decir, la probabilidad de fallo del conjunto es igual al producto de las probabilidades de fallo de cada uno de los discos, pues para que el conjunto falle es necesario que lo hagan todos sus discos. Adicionalmente, dado que todos los datos están en dos o más discos, con hardware habitualmente independiente, el rendimiento de lectura se incrementa aproximadamente como múltiplo lineal del número de copias. Es decir, un RAID 1 puede estar leyendo simultáneamente dos datos diferentes en dos discos diferentes, por lo que su rendimiento se duplica. Para maximizar los beneficios sobre el rendimiento del RAID 1, se recomienda el uso de controladoras de disco independientes, una para cada disco, práctica que algunos denominan splitting o duplexing. Un RAID 5, también llamado distribuido con paridad, es una división de datos a nivel de bloques, distribuyendo la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto. El RAID 5 ha logrado popularidad gracias a su bajo coste de redundancia. Generalmente, el RAID 5 se implementa con soporte hardware para el cálculo de la paridad. RAID 5 necesitará un mínimo de 3 discos para ser implementado. En el gráfico de ejemplo anterior, una petición de lectura del bloque A1 sería servida por el disco 0. Una petición de lectura simultánea del bloque B1 tendría que esperar, pero una petición de lectura de B2 podría atenderse concurrentemente ya que sería servida por el disco 1. RAID 1. Implementación en Windows 7. Puedes convertir el disco duro a dinámico sin ningún problema, el único detalle que tienes que tener en cuenta, es que cuando conviertas el disco en dinámico, no lo puedes convertir nuevamente en básico. Aunque el proceso es bastante rápido y sencillo, siempre se recomienda hacer un respaldo de los datos de tu máquina. Editado. Respecto a si puedes convertir el disco 0 y el disco 1 en un RAID 1. Existen dos tipos de formas de hacer los arreglos de discos, por software o por hardware.
Por lo general se recomienda usar arreglos por hardware ya que son más eficientes. Si tu controladora soporta arreglos, te convendría usar esta opción. Sin embargo, es posible que tengas que reinstalar todo desde cero. Los arreglos por software pueden ser un poco más fáciles de configurar si no contamos con una controladora que lo soporte. Para hacer el espejo, RAID 1, estos son los pasos que debes seguir. Agrega ambos discos duros a la máquina. Haz clic derecho en la partición que dice System Reservoir y selecciona Add Mirror, agregar espejo. Importante, selecciona primero la partición System Reserved. Si haces primero el espejo de la partición C, no te funcionará. Selecciona el disco que vas a utilizar como espejo. Acepta la advertencia que te aparece al convertir el disco 1 a dinámico. Los discos comienzan a sincronizar, resyncing. Realiza el mismo proceso para agregar un espejo a la partición C. Imagen finalizada de 2 discos duros en Windows 7. Gracias por su atención.